Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos una vez más a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante que la Biblia nos habla de alguien que en realidad quiso huir del Señor y del llamado que Dios tenía para él. Pero quiero comenzar preguntándole, cuando usted escucha el nombre de Hitler, ¿en qué piensa? Cuando escucha el nombre de Mussolini o de Albert Einstein, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene primero a la mente cuando escucha esos nombres? O si yo le mencionara Picasso, por ejemplo, ¿qué idea se le viene a primera mano? Ahora le hago otra pregunta. Y cuando piensa en el nombre de Jonás, ¿en quién piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente? El gran pez, alguien que desobedece, alguien que huye, una gran tormenta, en la higuera. Cuando nosotros conocemos un poco de la historia de la palabra, pues pueden venir una cantidad de pensamientos cuando escuchamos el nombre Jonás. Pero en realidad cuando uno escucha el nombre de Jonás, no debería únicamente de pensar en ese tipo de situaciones, sino que deberíamos de pensar en el gran amor de Dios por la humanidad. Deberíamos de pensar en que a Dios le importan todas las personas. Es bien fácil poder criticar a Jonás acerca de cómo él desobedeció, cómo él trató de huir al llamado que Dios le estaba haciendo. Pero en realidad cuando pensamos en lo que Jonás estaba viviendo, no era fácil para él obedecer, porque Nínive era una ciudad contraria al Señor, era una ciudad que odiaba a los judíos, eran enemigos de ellos, que habían tenido guerras anteriormente, había sido una nación contraria, idólatra, y que no respetaba al Señor. Podemos decir que en alguna medida, entonces, Jonás lo que estaba haciendo era respondiendo de una manera celosa a lo que para él era algo que no tenía sentido. ¿Cómo Dios lo estaba llamando a predicar a una ciudad contraria al Señor? Y en realidad muchas veces nosotros podemos actuar de esa manera, nos volvemos defensores del Señor, pero no en el sentido de darnos cuenta que si la gente no quiere nada con Dios, es porque sencillamente ignora el gran amor que Dios tiene para con cada uno de ellos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 nos narra la historia. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Huyendo así del Señor. Ahora usted sabe que en realidad nadie puede huir del Señor porque Dios está en todo lugar. Es bien interesante las lecciones que podemos aprender de la vida de Jonás. Y hoy vamos a hablar de el poder de nuestra obediencia. Cómo nuestra obediencia puede ser una tremenda bendición, no solo para nuestras vidas, sino para la vida de muchos que están a nuestro alrededor. Pero por el otro lado también nuestra desobediencia, cómo puede afectar no solo nuestras vidas, sino a los que están también cerca de nosotros. La obediencia a Dios tiene una única dirección, no hay una obediencia media, no hay una obediencia que tenga varias salidas o varios caminos. Porque dice la palabra que lo que Jonás hizo en lugar de ir a Nínive fue ir en dirección totalmente opuesta, era ir a la ciudad de Tarsis. Y siempre nos vamos a encontrar un barco navegando en la dirección contraria o en la dirección incorrecta. Y es bien fácil subirnos a ese barco. Siempre nos vamos a encontrar una oportunidad para tratar de escapar de la voluntad del Señor. Pero no podemos huir de Dios, ni de su propósito, ni de su plan.
Y yo quiero aconsejarle esta mañana que es mejor no ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios siempre va a tener sus métodos para que regresemos a sus caminos, regresemos a la dirección que Dios tiene para nosotros. Siempre hemos dicho que en nuestra obediencia está nuestra bendición. Voy a repetir eso. En nuestra obediencia está nuestra bendición. Pero está todo lo contrario. Y en nuestra desobediencia, ahí está el dolor, el castigo, la falta de sentido, la falta de propósito, la falta de fuerza para seguir adelante en la vida. Piense por un momento, ¿dónde se encuentra usted en este mismo momento? En este día. ¿Está animado? ¿Está con fuerza? ¿Está alcanzando el propósito que Dios tiene para usted? ¿Está enfocado? ¿Tiene clara la visión? ¿Tiene claro el camino para los próximos años de su vida? Si es así, es porque usted está haciendo y obedeciendo a la voluntad de Dios. Pero si usted está desorientado, si usted se siente desanimado, no le haya propósito a su vida, siente que las cosas son rutinarias y ya no disfruta su caminar en el Señor, su relación con Dios, probablemente sea porque usted está caminando en un sentido contrario a la voluntad de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 encontramos el capítulo donde Dios nos habla de las bendiciones acerca de la obediencia. Y el versículo 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y Deuteronomio nos está diciendo una gran verdad, que es necesario escuchar y conocer lo que Dios quiere para nosotros, para entonces poder obedecer la voz de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. No podemos obedecer lo que no conocemos. No podemos responder correctamente si no sabemos qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es necesario que conozcamos la palabra del Señor para saber hacia dónde ir. Pero también es interesante que Jonás tenía claro lo que Dios le estaba diciendo. Él sabía cuál era la palabra de Dios. Dice, vino palabra de Dios sobre Jonás. Él sabía lo correcto. Y generalmente usted y yo sabemos lo correcto. Porque algunas veces, aunque no tengamos claro el camino, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar, nos va a redarguir si estamos tomando un camino equivocado. O nos va a animar y nos va a dar fuerza si estamos siguiendo el camino del Señor. Y hay que entender que la desobediencia va a afectar no solamente a mi vida, sino que va a afectar a los que me rodean. Porque cuando Jonás se sube a ese barco y todos los que están ahí a su alrededor no saben que él está huyendo, dice que en el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Hay que estar claro que nuestras decisiones y acciones no solo nos van a afectar a nosotros, sino que también a los que nos rodean. Y por lo general, los que nos rodean son las personas que más amamos, son personas que respetamos, son personas a las cuales les deseamos el bien. Porque no solo Jonás estaba siendo afectado, sino que los que lo rodeaban, los que iban en ese barco, estaban también siendo afectados. Llega a tal entendimiento de los que van ahí en el versículo 8 al 10. Entonces dice, le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? Le preguntan a Jonás, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nación? ¿A qué pueblo perteneces? Y mire la respuesta de Jonás, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo
había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? En otras palabras, ¿por qué nos has metido a nosotros en este lío? ¿Por qué has arriesgado también nuestras vidas? Ellos identifican que Jonás al final era un seguidor del Dios Todopoderoso. Había al final un conocimiento, por lo menos parcial, de que el Dios de los judíos era el verdadero Dios, que era todopoderoso. Como que estos hombres en este barco, que eran de otras naciones y probablemente de otras religiones, temían más al Señor de lo que Jonás proclama temerle, porque dice: temo al Señor y estoy huyendo de su voluntad. Y hay que darnos cuenta de otro detalle muy interesante en esta historia, y es que las personas que no conocen al Señor esperan mucho de nosotros los cristianos. Y eso es correcto, debe de ser así. Porque la Biblia dice que somos santos, somos separados, hemos sido apartados, hemos sido dedicados para un propósito único y especial. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio, porque es feo ser descubiertos de llamarnos cristianos y no serlo, no actuar como debemos de hacerlo. Pero por eso Dios nos llama a hacer lo correcto. Yo creo que esta reflexión Dios le está hablando a muchas personas. Al final la declaración de Jonás es triste, porque él está diciendo quién era él y quién era su Dios, y sin embargo él no está obedeciendo a su Dios, sino que está huyendo de él. Y estos hombres como que tuvieron un discernimiento, que se dan cuenta que él está huyendo de Dios y la situación en que están es culpa de Jonás. Y entonces Jonás trae una respuesta que era la más fácil, y dice en el versículo 12: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarnos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Vamos a ir a una pausa, y al regresar vamos a hablar acerca del desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Tomando la historia de Jonás, tomando lo que hemos visto hasta este momento, ¿en qué áreas usted y yo necesitamos retomar a lo mejor nuestra obediencia? No sé, el desafío de hoy es pensar: ¿he dejado el ministerio? ¿He dejado de servir como antes lo hacía? ¿He dejado de ser fiel al Señor con mis diezmos? ¿He dejado de predicar a Jesucristo, de dar testimonio de Él? ¿He dejado de congregarme? ¿He dejado de honrar a mis padres? ¿He dejado de ser el empleado ejemplar de la oficina? ¿En qué áreas necesitas reconocer que debes de parar de dañar a otros? Porque nuestra desobediencia, sin duda alguna, está dañando no solo nuestras vidas, sino la vida de los demás. No necesitamos ser tragados al igual que Jonás por un pez, porque Dios dispone de un pez para todos aquellos que están huyendo de la voluntad de Dios. Y Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser obedientes y seguir el camino correcto que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.
Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.